Hola a todos, bienvenidos a la cápsula número 12 de métodos de investigación. Soy la maestra Natalie. En esta etapa de la investigación tenemos la fase de delimitación del tema. Si bien les comenté con anterioridad, delimitar un tema es un proceso muy difícil, pero en esta etapa tenemos que precisar, acotar y definir los límites del alcance que vamos a tener en nuestra investigación. ¿Sí? ¿Para qué? Para con el propósito de facilitar su análisis y la comprensión de este mismo. Esta es una etapa fundamental en la investigación académica, ¿sí? En el desarrollo de proyectos, la redacción de ensayos, la elaboración de tesis y cualquier actividad donde se requiera abordar un problema o una idea de manera sistemática u ordenada, ¿sí? La delimitación implica definir claramente el objeto de estudio, sus dimensiones, ya sean temporales y espaciales, el enfoque metodológico, la población o muestra, ¿sí? Las diferentes variables relevantes, los objetivos perseguidos. Sin una delimitación no podemos trabajar, pues puede perder dirección y volverse demasiado amplio, ¿no? O ambiguo, ¿sí? Carecer de una veracidad, de una factibilidad y generar confusión tanto en quienes lo realizan como en quienes lo van a leer o evaluar, ¿sí? Algunos elementos dentro de la delimitación del tema que debemos de tener en cuenta, ¿sí? Son la temática. Esta es la que define el núcleo del tema que se abordará, especificando la problemática concreta, ¿sí? Un ejemplo de ello, en vez de educación en México, se debe delimitar a uso de plataformas digitales en el aprendizaje de matemáticas en secundaria, ¿sí? Ya vieron, en lugar de poner educación en México, estamos delimitando a un muestreo ya, a un área específica como son las plataformas digitales en el aprendizaje de qué? De las matemáticas en nivel secundario. Ya es una delimitación del tema por su contenido, por su área, ¿sí? De aprendizaje y específicamente en un sector de la población. ¿Sí? Otro elemento importante a considerar es el lugar, es precisar el ámbito geográfico o institucional en el que se va a desarrollar el estudio, ¿sí? Ejemplo, directamente dónde se va a hacer este tipo de investigación en las escuelas públicas de la Ciudad de México, ¿sí? Ya tenemos el tema, ya tenemos el lugar, ahora vamos a otro elemento importante que es el tiempo. Definir el periodo histórico o actual en el que ocurre el fenómeno investigado, ¿sí? Ejemplo, del 2020 al 2023 se va a llevar a cabo esta investigación. Ya tenemos la temática, tenemos el lugar y tenemos el tiempo, que son elementos propios cuando delimitamos un tema. Según nuestra problemática, vamos a identificar el tema a considerar, el lugar donde vamos a aplicar la investigación y el tiempo en el cual lo vamos a realizar. ¿Sí? Otros elementos importantes son la población, la muestra importante, ¿sí? Del objeto de estudio, ya sea especificando un grupo de la población, de una institución o una población de la cual será objeto de estudio. Ejemplo, en los estudiantes de segundo y tercer grado de secundaria. Otro elemento importante, la teoría o el enfoque de nuestra investigación, la perspectiva o la disciplina desde la cual se abordará la problemática. Ejemplo, una perspectiva pedagógica y tecnológica.
en la educación. La metodología a considerar dentro de este objeto de estudio. Precisar el tipo de investigación que se va a llevar a cabo, las técnicas que se van a emplear o los instrumentos que se van a aplicar, ¿sí? Durante este trabajo de estudio. Ejemplo, investigación cuantitativa con encuestas y análisis estadístico. Aquí es un enfoque ya, una metodología cuantitativa. Ya estamos delimitando la población, la teoría y la metodología. Un ejemplo de delimitación que les estoy otorgando aquí para que tengamos una idea más clara, ¿sí? Con todos los elementos que ya les describí con anterioridad, que es el tema general, la educación en México. El tema ya delimitado, la influencia de la tecnología digital en el rendimiento académico de estudiantes de secundaria en escuelas públicas de la Ciudad de México durante el periodo 2020-2023. Temática, uso de tecnología digital en educación secundaria. Espacial, escuelas públicas de la Ciudad de México. Temporal, el periodo en el que se va a realizar la investigación, si en este caso es del 2020 a 2023. Poblacional, en los estudiantes de secundaria de segundo grado y tercer grado. Teoría, una perspectiva pedagógica y tecnológica. La metodología que voy a seguir en este caso. El estudio cuantitativo mediante encuestas y revisión de calificaciones, ¿sí? Que ya es un conteo numérico que voy a tener ahí con una línea metodológica. Este es todo, debe de cumplir nuestra delimitación del tema con estos elementos importantes, que ya hay una línea concreta y específica de lo que se va encaminando nuestro trabajo de investigación. Algunos riesgos con los que nos vamos a encontrar al momento de hacer nuestra delimitación, ¿sí? Pueden ser algunos de los siguientes, ¿sí? Vamos a verlos. La excesiva reducción del tema, que se reduzca y no tenga una línea, que sea muy limitado y que pierda esa riqueza de análisis y que no aporte nada nuevo. Sí, por ejemplo, en lugar de estudiar el impacto de la tecnología en el aprendizaje escolar, limitarlo solo a un salón de clase, ¿sí? Con 5 estudiantes, ¿sí? Lo cual va a generar que conclusiones un poco generalizables, ¿sí? Va a reducir esa población y me voy a quedar nada más con ese muestreo, ¿sí? La falta de representatividad. Al delimitar demasiado la población, ejemplo, solo a una escuela, a un grupo pequeño, a un periodo muy corto, 6, 4, 6 meses, en lugar de todo un ciclo escolar. Los resultados pueden no reflejar la realidad de contextos más amplios, ¿sí? Otro fallas o errores que vamos a tener cuanto a la delimitación del tema es el sesgo en la selección del espacio o tiempo. Elegir un espacio geográfico temporal o institucional que no sea el más pertinente, el cual puede distorsionar la validez de los hallazgos, ¿sí? Por estudiar únicamente una escuela con alta intervención tecnológica, cuando el interés es la educación pública promedio, ¿sí? Por eso, de irnos a donde tienen alta tecnología, innovación tecnológica, a un rubro más grande que es la educación pública promedio, ¿sí? Las limitaciones en la disponibilidad de información, ¿sí? Que al acotar demasiado, el investigador no encuentre suficientes datos o fuentes confiables para sustentar la investigación. Si reducimos la población, reducimos el tiempo y espacio, seleccionamos solo una escuela y no varias, ¿sí? Vamos a tener esas limitaciones en la disponibilidad de tener más fuentes de consulta que enriquezcan nuestra propia investigación. Restricción del enfoque teórico, ¿sí? Adoptar solo una perspectiva pedagógica, sociológica, tecnológica u otros rubros que nosotros tengamos ese enfoque, ¿sí? Y dejar a otro de un lado
otros factores que realmente influyen directamente en el fenómeno, ¿sí? Dificultad para explorar o extraexplorar los resultados. Cuanto más está delimitado este objeto de estudio, más difícil será aplicar los resultados, las estrategias, la metodología a otros contextos, ¿sí? Donde se tenga una problemática similar, reduciendo a su vez el valor generalizable, ¿sí? A un muestreo pequeño, a una población. El riesgo de simplificación excesiva, ¿sí? Puede volverse superficial, es decir, nada más de manera general de lo que yo observé medianamente, ¿sí? Y eliminar con ello las variables esenciales para su comprensión. Ir más allá de la problemática con todos los factores que involucran la delimitación del tema, ¿sí? Ojo, tenemos que considerar que estos errores no los podemos cometer para que nuestra investigación tenga unos buenos resultados, ¿sí? En cuanto a la importancia, ya en la etapa de delimitación del tema, ¿sí? Que esta es un elemento fundamental en cualquier investigación, en cualquier área del saber, ¿sí? Esta determina el alcance y los límites del estudio que vamos a ir encaminando y siguiendo en nuestra estructura, ¿sí? Porque va a tener múltiples beneficios, tanto para nosotros, para quien lo lea y quien lo evalúe, ¿sí? Permite focalizar el esfuerzo, ¿sí? Ya que al restringir el campo de estudio, los investigadores pueden concentrarse sus recursos y tiempo en los aspectos más relevantes, evitando la dispersión o pérdida de tiempo en temas secundarios, ¿sí? Ya cuando tenemos delimitado el tema, la población, el lugar, los espacios, el periodo y todos los requisitos que cumplen una delimitación del tema ya claro, ¿sí? Ya vamos a tener una estructura ordenada, un sistema, un proceso, ¿sí? Por etapas, por fases que nos permitirán que tener los recursos con los que contamos, administrar nuestro tiempo para las actividades, ¿sí? Y así tener una mejor resultados en nuestra investigación. Además de facilitarnos ¿qué? La organización del trabajo, servir de guía para otras estructuras en las etapas de nuestra investigación. Ya definir desde esta delimitación los objetivos específicos y seleccionar las estrategias, los instrumentos y la metodología que mejor se adecue a nuestra investigación. ¿Sí? Todo esto que conlleva a contribuir a mejorar la claridad y la coherencia, ¿sí? A proporcionar ya un marco referencial, ¿sí? Para ayudar a quienes realizan la investigación, a los lectores a comprender la problemática y a los evaluadores a interpretar los resultados de manera más efectiva, ¿sí? Precisar los límites y los alcances de estudio, reduciendo el riesgo de abordar cuestiones irrelevantes, algo que esté fuera de contexto, que no siga la línea o el enfoque metodológico que nosotros ya hemos propuesto en este apartado de nuestra investigación. Y finalmente, una delimitación bien definida permite que, ¿sí? Comparar y replicar los resultados, facilitando que otros investigadores puedan verificar los de nosotros, lo que hemos descubierto, ¿sí? Y profundizar en otras áreas, fortaleciendo con validez y utilidad el trabajo académico. Para concluir, esto ha sido por hoy. Nos vemos hasta la próxima cápsula.